Génesis 22. Y vamos a hacer la lectura en todo el capítulo, del verso 1 al verso 24. Y las Sagradas Escrituras nos dicen esto. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y preparó la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nachr tu hermano, a Uz su primogénito, y a Buz su hermano, y a Kemuel padre de Aram, y a Keset, y a Aso, y a Pildas, y a Jiflaf, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nachr, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, y a Gaham, y a Taas, y a Maaca. Palabra de Dios. Vamos a invocar el nombre del Señor. Padre nuestro, hemos leído tu palabra. Gracias por estas bendiciones tan enormes que nos has dado al estudiar el libro de Génesis, al estudiar los principios, la historia de los principios. Y te damos gracias porque tú nos has bendecido mucho. Nos has dado una gracia especial para comprender con más profundidad esta historia de Génesis y hacer conexiones por medio de todas las escrituras y conexiones para con nosotros el día de hoy.
Así te rogamos que también nos bendigas hoy al estudiar este capítulo tan importante en la historia bíblica, en la historia de la fe. Te ruego, oh Dios, entonces que nos des la gracia que necesitamos, la gracia del Espíritu, para que este sea un estudio de gran edificación para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos estado estudiando en Génesis la vida de Abraham. Y si hay una particularidad que lo ha caracterizado es que ha sido una vida de pruebas. Ha sido una vida de pruebas. Desde cuando Dios lo llamó e inmediatamente empezaron las pruebas de la fe. No sé si recuerdan, cuando Dios lo llama, le pone la prueba de que tiene que abandonar por él la ciudad de Ur, una ciudad que se cree que era rica. Él era rico, donde tenía una vida cómoda y tranquila, y Dios le dice que debe irse para una tierra que no conoce, pero una tierra que Dios se la va a dar en heredad, pero no mientras él viva, que se la va a dar a su descendencia y que durante todo el tiempo él va a ser un peregrino en esa tierra. Eso fue una prueba muy grande. Y Abraham la pasó. La gracia de nuestro Dios obró en él y aprobó esa prueba. Luego vino otra prueba. Y es que Dios le prometió que tendría una descendencia numerosísima por medio de su esposa, Sara, la cual iba a ser una descendencia de la cual procederían muchas naciones. Pero cuando Dios le da la promesa, ellos ya eran ancianos y Sara era estéril. Así que allí se sumaban dos situaciones. Ella era estéril y ya era anciana. Bueno, y a pesar de este obstáculo gigantesco para que se cumpliera la promesa, ya hemos visto que Abraham y Sara permanecieron confiados en ese pacto que Dios hizo, y por la fe en Dios, ya vimos, recibieron una fuerza especial de la gracia, y a través de sus gastados cuerpos se generó la vida de un niño saludable. Y entonces ya hemos visto cómo Sara recupera, por la gracia de nuestro Dios, las capacidades corporales para criar a un niño en su vientre y para luego amamantarlo. Y pasaron por muchas otras pruebas en las cuales cayeron. Y ya hemos visto los pecados de Abraham y Sara. Pero algo que los ha caracterizado es que siempre superan las pruebas. Y ellos se mantuvieron en esa fe. Y luego que uno dice, bueno, ya Abraham tiene 100 años prácticamente, Sara de 90 años, son cristianos, por decir así, antiguos en la fe, han pasado las verdes y maduras. Ya, ¿qué más? Ya ahora les espera la gloria en los cielos. Pero ellos no se esperaban que aún vendría la prueba más terrible para la fe. La prueba culmen de la fe, la prueba reina. Dios deseaba conducir a Abraham al punto ideal, a la obediencia de la fe que nos lleva a una entrega total y especialmente a darle a Dios aquello que Él nos ha dado por medio de la fe, que por medio de esa misma fe yo se lo entregue a Él. Y entonces Dios lleva a este hombre
a la expresión culmen y sublime de la obediencia de la fe, porque la fe es obediente. Y entonces hoy vamos a comprender mucho mejor por qué Abraham recibió la dignidad de ser llamado Padre de los que son de la fe. Y este capítulo nos lo muestra. Pero vamos a estudiar este capítulo a la luz y en la secuencia de lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, que es una explicación cristiana de lo que contiene este capítulo 22. Hoy vamos a estar viendo Padre Abraham, la prueba suprema de la fe. Padre Abraham, la prueba suprema de la fe, pero vamos a estudiarlo a la luz de lo que dice Hebreos 11. Por lo tanto, vamos a ir allá desde el verso 17. Miren lo que dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento al interpretar esta historia. En el verso 17 dice: por la fe ofreció Abraham cuando fue probado a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también lo volvió a recibir por figura, dice aquí en la Reina Valera SBT. Entonces, vamos a continuar con la secuencia que nos da Hebreos 11, 17 y 18. El autor empieza afirmando en el verso 17: por la fe ofreció Abraham cuando fue probado a Isaac. Y bueno, creo que esto fue la prueba más grande, ¿no? Él ya es un anciano, ya tiene casi 100 años. Las fuerzas de la juventud ya no están. A los 100 años ya uno lo que desea es el cielo, ¿no? Ya tiene que estar uno muy cansado. Ya como que, Dios, ¿qué otra prueba necesitas de mi fe, de mi obediencia a ti, verdad? Pero cuando ya él cree que lo escaló todo, entonces Dios dice: aún falta algo más. Era una sorpresa. Y nos dice en los versos 1 y 2 de Génesis 22. Manténgase en Génesis 22 y Hebreos 11. Y aconteció después de estas cosas que probó una vez más Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Esa era una santa disposición de este patriarca. Siempre que Dios le decía algo: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga, uno lo lee y Moisés lo pone en unas frasecitas muy sencillas, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a pensar en lo que le pide Dios, esto fue algo terrible. Miren, más de 25 años esperando para ver el nacimiento del hijo de la promesa. 25 años luchando en contra de grandes obstáculos que se oponían a la fe, y que la fe tuvo que ser fortalecida, porque ¿cómo es posible
que un hombre anciano pueda engendrar a un niño saludable del cual vendrá toda una nación. ¿Cómo es posible que una mujer anciana y que para colmo ha sido estéril pueda tener un niño? Fueron 25 años de larga espera, de prueba para la fe. Y ahora que se cumple, Dios le pide que lo mate. Eso no tuvo que ser algo fácil. No. Y más porque Dios le había dicho a Abraham que la nación que surgiría de él, la cual iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra, vendría solamente por medio de Isaac. Yo creo que Abraham pudo pensar, me voy a volver loco. Porque en Génesis 21:12 Dios dijo, porque en Isaac te será llamada descendencia. 25 años de espera. Nace el niño que es risa, ¿verdad? Que le dio alegría. Por fin se cumple esto y Dios pide que lo mate. Para colmo, como ya vimos en la lección anterior, para hacer que esta prueba fuera más dura, Dios usa a su esposa para decirle que eche a la sirvienta y a su hijo. Él ya no tenía nada, solo tenía a Isaac. El corazón de este anciano de 100 años estaba prendado de su hijo. Bueno, los que han tenido la experiencia de ya luego de los 40 años por accidente, dicen unos, tienen un niño, oiga, ese es un niño que se quiere mucho. ¿Por qué? Porque se tuvo en una edad en la cual usualmente ya no hay nacimientos. Por decirlo así, sin identificarnos con la falsa teoría de la prosperidad y del embarazo de la fe, como le llamaba un predicador, fue un embarazo de 25 años. Sí. Y luego que el niño nace, Dios dice, mátalo. Para colmo, el monte donde Dios le pide que sacrifique a su hijo queda a 3 días de camino, haciendo que la tristeza y ese momento de tortura en el corazón del padre fuera más largo. Y algo más. Abraham sabía que Dios prohibió el asesinato, que Dios no es como los otros dioses que requerían sacrificios humanos. Así que él durante estos 3 días tuvo que experimentar luchas muy grandes. No entiendo esto. No entiendo qué es lo que me pide Dios. Pero algo que resalta Hebreo es que Abraham, en medio de sus luchas, pruebas, caídas y levantarse, él aprendió una cosa: a obedecer a Dios. Así no lo comprenda. Así no lo comprenda. Y esta es la prueba reina, porque la muerte de un hijo, independientemente de cuál sea la circunstancia, es una muerte dolorosa para con los padres. Pero esta era mucho más, porque él era quien tenía que sacrificarlo. Él tenía que llevarlo durante 3 días, atarlo, montarlo en el altar y degollarlo, porque así era como se practicaba cuando iban a sacrificar un cordero.
Yo creo que Abraham en ese transitar tuvo que desmayar físicamente muchas veces. Y la fe lo levantó. Esos 3 días, creo yo, fueron el tiempo más duro para este anciano patriarca. Más duro que todo el tiempo que él tuvo que andar como peregrino allí en Canaán. Y para colmo, aquel nombre que significaba risa, ahora se convertiría en una fuente de tristeza para él y su esposa anciana. ¿Por qué Dios lo prueba de esa manera? ¿Por qué razón? Dijo alguien, y se los leo textualmente: Dios probó a Abraham para ver si el amor del patriarca por Dios era más fuerte que su amor paternal por su hijo Isaac. Si Dios hubiese tomado la vida de Isaac de una muerte natural o una accidental, la fe de Abraham hubiera sido severamente probada. Pero Dios le pide que tome a Isaac, que con sus propias manos mate a su hijo como sacrificio a Dios. Y concluye este autor: Job pudo decir, el Señor dio y el Señor quitó. Pero Abraham tendría que haber dicho, el Señor me ha dado un hijo y quiere que se lo devuelva como sacrificio. Pero quiero que observemos algo más. Hebreos 11:17, el autor afirma como algo que se hizo. Él dice que Abraham ofreció a Isaac. ¿Sí han pensado en esto? ¿Por qué razón él lo pone como si se hubiese hecho? Abraham ofreció a Isaac. Obviamente, él no está diciendo que lo sacrificó, que tomó el puñal y lo clavó en él. No, porque cuando ya él estaba listo para hacerlo, un ángel, Génesis 22, versículos 11 y 12, un ángel desde el cielo le grita y le dice: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Así que él no lo sacrificó. Pero entonces, ¿a qué se refiere el Espíritu Santo en Hebreos cuando dice que él lo sacrificó, que él lo entregó? Como si fuera algo hecho. Bueno, a lo que se refiere, y recuerden que Hebreos 11 es un capítulo que nos presenta a la fe perseverante, a la fe que persevera hasta el fin, que esa es la fe del cristiano. Lo que el autor nos quiere decir es que la fe de Abraham en Dios era tan genuina que desde el primer instante en el cual Dios le dice: entrégame a tu hijo y entrégamelo en sacrificio, en holocausto, este hombre en su corazón se lo entregó a Dios. No titubeó. Tuvo que enfrentar muchas cosas y turbaciones en su mente, pero Dios se lo pidió y él se lo entregó. Y si no es porque el ángel desde el cielo lo detiene, Abraham lo hubiese degollado. Esto es a lo que se refiere él. La fe demanda entrega plena. La fe demanda que el que ha puesto su fe en Cristo se entregue a él plenamente. Y Abraham aquí es puesto como un ejemplo de esa fe, porque él le dio a Dios aquello que más quería cuando ya era un anciano, a su hijo. Y Dios dijo: dámelo, y él se
lo dio. No porque no lo amara. Claro que sí lo amaba. No porque él fuera un estoico. No, 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 no. Abraham era un hombre con profundos sentimientos. Pero estaba en un punto de la fe tan alto que para él nada era más importante que Dios. Absolutamente nada. En su corazón ya él había sacrificado a su hijo. Y luego dice en los versos 17 y 18, vamos a regresar a Hebreos 11. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Miren esto. Abraham amaba a su hijo, mucho, 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 pero su hijo no se había convertido en un ídolo para él. Él amaba mucho a su hijo, pero su hijo no se había convertido en un ídolo para él. Y él aprendió la lección cuando Dios le pide por medio de Sara que eche de su casa a la esclava y a su hijo Ismael, al cual quería mucho. Y Dios allí le dio la lección. Nuestra vida cristiana es eso, pasos de fe. Y cada reto que nos pone Dios es para que crezcamos en esa fe hasta que llegamos al punto de darle absolutamente todo a nuestro Dios. Oiga, y esto tuvo que ser un dilema para este hombre en el sentido de que, por un lado, la Biblia nos dice que Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Abraham amaba a Dios y ese Dios al que amaba a él le prometió un hijo. Después de mucho tiempo de espera, Abraham recibe a ese hijo que ese Dios al cual ama le dio. Él recibe a ese niño como un don del amor de Dios y lo ama, y entonces Dios le pide: Abraham, sacrifícamelo. Bueno, si Abraham sacrificaba a Isaac, tendría a Dios, pero perdería a su hijo. Esta es lo que Dios está probando en él. Pero si desobedecía a Dios, se quedaba con su hijo y perdería a Dios. Abraham entonces decide obedecer a Dios. Y de esa forma, el problema de la pérdida de su hijo, a través del cual vendría su descendencia, quedaría en manos de Dios. Este era un hombre inteligente espiritualmente hablando. Hay cosas que nos pide Dios y nosotros deseamos resolver todos los problemas. Y Abraham nos muestra aquí: no. Si Dios te pide algo que te dio, dáselo, que el problema queda en las manos de Dios y Él lo resolverá. Pero si tú te quedas con eso, te quedas con el problema, ¿y cómo lo resolverás tú? Ese es el razonar de la fe. Dios, tú me pides a este hijo, bueno, ya tú vas a ver qué haces, porque tú me has dicho que por medio de él vendrá la simiente prometida, vendrá el Cristo. Cristo vendría por medio de él. Tú me pides que lo mate, me duele en el alma, pero te amo a ti y te lo doy y lo mato, y tú ves cómo resuelves esto. Pero es interesante ver que en Génesis y aquí en Hebreo se habla de Isaac como su único hijo, su unigénito, es decir, su único hijo. Pero la Biblia nos mostró ya que él tuvo otro hijo, Ismael, y después en Génesis 25
que él tuvo 6 hijos más. ¿A qué se refiere entonces aquí la palabra unigénito, único? Bueno, no se refiere a que era el único hijo biológico de Abraham, sino que él era el único hijo de la promesa. Él era el único hijo de su especie, era el único hijo de la fe. El resto no. Que solo por medio de Isaac Dios iba a cumplir su promesa salvadora para con la descendencia de Abraham, y solo por medio de él y un descendiente de él, es decir, de Cristo, Dios bendeciría a las familias de la tierra. Isaac es el unigénito porque fue el elegido para ser heredero de Abraham. Y entonces lo que nos quiere decir y resaltar una vez más es que esto era algo muy duro para este hombre. La supervivencia de Isaac era fundamental para que se cumplieran las promesas del pacto. Y aquí es donde la fe de este anciano padre toma una suprema confianza. Yo no entiendo esto. Yo no puedo reconciliar esto. Yo no puedo reconciliar muerte y cumplimiento de promesas. Pero la fe le daba la fortaleza a este anciano para confiar en que Dios iba a cumplirla. Yo no sé cómo, pero Dios la cumplirá. Y luego en el verso 19, regresamos a Hebreos 11, dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también lo volvió a recibir por figura. Oigan, la fe de Abraham no era ciega. Hay algunos que creen que la fe es un paso en la oscuridad. No, la fe bíblica no es un paso en la oscuridad. Usted tiene, la fe se fundamenta en el conocimiento bíblico, en el conocimiento de quién es Dios. Abraham no entendía todo lo que Dios le mandó. Y él no daba un paso en falso, pero él sabía algo. Él había conocido al Dios El-Olán, el Dios altísimo, el Dios poderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios sabio, y él sabe que este Dios es perfecto, que su voluntad es perfecta, y Abraham cree que este Dios poderosísimo, aunque él no había visto nunca una resurrección, él cree que este Dios es poderoso para hacer que su hijo resucite luego de que él lo mate. Y entonces esta doctrina de la soberanía, del conocimiento, de la sabiduría y del poder de Dios le dio fuerza en su fe. Somos débiles en la fe porque leemos muy poco la Biblia y meditamos muy poco en quién es Dios. Él sabía que Dios no iba a permitir que sus palabras cayeran a tierra, y entonces él decide sacrificar a su hijo. Y aunque para ese tiempo no sé si aún la doctrina de la resurrección de los muertos era clara, lo cierto es que él sí creía en esa doctrina, porque si regresamos a Génesis 22, en el versículo 5, miren lo que dice él: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveré a vosotros. Volveremos los dos. ¿Ven? Este hombre era un hombre de fe en medio de lo incomprensible. Él está convencido que volverá con su hijo. Y no porque estaba pensando en arrepentirse, no. Él ató al chico, armó el altar, tomó el cuchillo, se lo iba a clavar en el cuello. Sí,
si no es porque un ángel desde el cielo lo detiene. Miren lo que dice los versos 9 al 10 de Génesis 22. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y preparó la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham no estaba jugando a ser creyente, no. Él era un fiel siervo de nuestro Dios y tomaba en serio la palabra de Dios sin importar el costo. Él no era de ese tipo de creyentes que se deleitan en el culto cantando: te seré fiel, te amo, iré por ti a la luna y al sol. Y cuando se requiere un compromiso cristiano que le cuesta, entonces allí duda y no lo hace. No, Abraham tomó en serio la palabra de Dios. Él lo conocía. Y que nadie piense que es que él no amaba a su hijo. Claro que sí, claro que sí. Oiga, y con el fin de hacer más difícil la prueba, Dios le dice en el verso 2 de Génesis 22: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Oiga, esto hizo que la prueba fuera más dura. Es tu único y es a quien amas, mátalo. Pero esta prueba nos muestra que ningún amor terreno debiera estar por encima del amor de Dios. Y decimos amén. Bueno, solo uno dijo, ¿verdad? Pero no es fácil. No es fácil. Los amores terrenos muchas veces están por encima del amor a Dios. Abraham comprendió y entendió lo que luego dijo Cristo a sus discípulos: que nadie puede decir que es salvo o discípulo de Cristo si su amor no está centrado en Dios, al punto de que ningún otro amor esté por encima de él. Miren lo que dijo Cristo en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, oigan, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, oigan cómo lo pone Cristo: no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Terrible, ¿verdad? ¿Sí han meditado en eso? Bueno, aquí aborrecer no es odiar. No, Dios no dice odia a tu padre y a tu madre, no, porque Dios nos manda a honrarlos. Aborrecer aquí lo que significa es amar menos que. Si alguien no ama menos a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y a su propia vida que a Dios, no es discípulo de él. Qué reto tan grande, ¿no? Es decir, no juguemos al evangelio. No juguemos al evangelio cuando cualquier otra cosa puede estar por encima de Dios. Este hombre entonces estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a sacrificar lo que más amaba sin miedo, porque él tenía la confianza en que Dios iba a cumplir su promesa. Así tendría Dios que resucitarlo. Y es en ese sentido que el autor de Hebreos dice que Abraham volvió a recibirlo. En su corazón él los sacrificó. En su corazón él se lo entregó a Dios, pero cuando vio la gracia de Dios
buscando un sustituto para su hijo, él lo vuelve a recibir como de entre los muertos. Es lo que dice el verso 19. Regresamos a Hebreos 11. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también le volvió a recibir figuradamente. Figuradamente porque no lo mató físicamente, pero figuradamente sí, porque él en su corazón se lo había dado a Dios. Abraham ya había sido sacrificado en los propósitos de su padre. Una vez más, Abraham aprendió lo que es vivir por fe, sin desmayar en medio de las duras pruebas, porque confiaba en el poder de Dios. Miren lo que dice Pablo de él en Romanos capítulo 4, versos 20 al 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Antes fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Es lo que hemos estado viendo hoy. Él no entendía cómo Dios iba a cumplir la promesa si él mataba a su hijo, pero él creía una cosa y esa sola cosa lo llevó a tomar la decisión de obedecer a Dios. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y Dios es fiel. Y Dios es fiel. ¿Cuáles son las conexiones y aplicaciones que se pueden extraer de este texto? Recuerden que es Moisés quien escribe esto y lo escribe para el pueblo de Israel que va rumbo a Canaán, a la tierra prometida, de regreso al paraíso perdido, de regreso a la tierra donde su ancestro Abraham recibió las promesas del pacto. Bueno, Israel debía recordar que ellos eran los descendientes de Isaac, no de Ismael, sino de Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, pero al final, y vamos a regresar a Génesis 22, al final, Dios hizo una redención. Dios proveyó de un carnero. Dice el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este pueblo debía recordar que ellos existían porque Dios proveyó un carnero. Y Abraham no mató a Isaac. Es decir, en un sentido, Isaac fue redimido. Dios le había dicho a su padre que lo sacrificara, pero Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac, de tal forma que lo que pasa aquí es una redención. E Israel debía recordar siempre, por medio del sacrificio de corderos, que ellos fueron redimidos por Dios en cabeza de su padre Isaac. Y cuando ellos sacrificaron el cordero pascual en la noche en la cual Dios los libra de Egipto, eso también fue una redención. Porque Dios mató a los primogénitos egipcios.
Y ellos debían recordar que Dios le pidió a Abraham que matara a su unigénito Isaac. Pero que Dios, así como a Abraham, a este pueblo, le dio un cordero, y ahora les está dando un cordero pascual que evitó la muerte de los primogénitos y que marcó el inicio de la redención de este pueblo para que fueran libres de esa esclavitud, que ellos se debían ver como ese pueblo elegido por gracia y que ellos debían estar dispuestos a sacrificarlo todo por Dios. Ahora, ¿dónde está Cristo en el pasaje? Yo sé que Abraham es un tipo de Cristo, Isaac es un tipo de Cristo, pero no creo que se haga justicia a la tipología bíblica cuando se nos dice que en esta escena Abraham representa a Dios e Isaac representa a Cristo. Yo sé que se han escrito muchos libros sobre esta escena, pero yo no encuentro esa similitud así. No. Aunque hay similitudes, sí. Por ejemplo, así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo unigénito, Dios el Padre de todo corazón estuvo dispuesto a entregar a su hijo y efectivamente lo entregó. Pero en el caso de Dios no se lo mandó nadie. En el caso de Abraham es Dios quien se lo manda, ¿verdad? Pero ¿dónde está Cristo en esta escena? No en Isaac. Más bien Isaac nos representa a nosotros. Sí, Él nos está representando a nosotros. ¿Dónde está Cristo? Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Allí es donde está Cristo. Nosotros merecíamos estar muertos por la ira de Dios, por su justicia. Pero en lugar de nosotros, Dios mató a su hijo. Y allí sí hay una similitud. Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo. Dios efectivamente mató a su hijo para que muriera en lugar nuestro. Cristo está representado en esta escena de una forma particular en el carnero, que luego Juan el Bautista, cuando presenta a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, Él fue el sacrificado del Padre en la cruz, en lugar de. Y es interesante ver que Abraham aquí llama a Dios, le pone un nombre: Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Hay mucha gente que usa ese nombre de Dios para decir: Dios, hoy no tengo nada que comer, tú eres Jehová Jireh. Bueno, creo que la exactitud en la interpretación de ese nombre no se refiere tanto a las cosas terrenas que nos suple Dios, sino a que Dios suplió un cordero para nuestra redención. Para nuestra redención, que Dios proveyó a Cristo Jesús. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, en lugar de, como dice Génesis, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él, ¿quién? El Cordero de Dios,
el sustituto, en lugar de llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó lo que nosotros debíamos soportar. Gálatas 3:13 dice Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Cristo es el Cordero de Dios que nos redime, porque en lugar nuestro Él recibió la maldición de la ley. Bueno, y hay otra similitud que sí hay en esta escena, y es que así como Abraham recibió a su hijo como si hubiese vuelto de entre los muertos, el Padre efectivamente recibió a su hijo luego de cumplir efectivamente con esta obra de redención. Mis hermanos, quiera Dios fortalecernos en la fe al recordar la prueba reina de la fe de este hombre. Y solo podremos crecer en la fe si ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el carnero de Dios, el cordero de Dios, el sustituto, aquel quien Jehová Jireh proveyó para nuestro bien. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta historia maravillosa de los retos de la fe de Abraham. Gracias porque nos muestras una vez más aquí a Cristo. Y gracias porque nos llevas a confiar solamente en Él. Fortalécenos en la fe. Ayuda nuestra fe, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.